El análisis de videojuegos se basa en la interpretación del discurso interactivo audiovisual. La interpretación no es una mera opinión. Para interpretar es necesario metaforizar los elementos que encontramos en el juego, es decir, anclar el análisis en alguna imagen o elemento del juego. Dicho esto, de todas formas aclaro, esta es solo una interpretación posible, y los que vean este video son libres de coincidir o discrepar a su gusto. Cuphead es una obra cuya idea central es tan lógica y eficaz que resulta raro que se haya demorado hasta el 2017 en aparecer. Digamos en pocas palabras, este videojuego une los videojuegos clásicos con las animaciones clásicas. Podríamos precisarlo un poco mejor, ya que no es cualquier tipo de videojuego clásico, sino más bien el perteneciente al género shoot 'em up o run and gun. Ni tampoco cualquier tipo de animación, sino la que se institucionalizó en los años 20 y 30 en las principales empresas de dibujos animados estadounidenses. Pero el mero hecho de señalar algo que salta a la vista, como la unión entre videojuegos y dibujos animados clásicos, desprende por sí mismo una serie de conceptos cuya densidad analítica es en extremo interesante y a la vez compleja y amplia. La puesta en escena de Cuphead no solo recuerda, sino que más bien imita el estilo de los dibujos animados de Disney, Mesmer y Fleischer. Todos los personajes de Cuphead nos resultan familiares, como si los hubiéramos conocido toda la vida. Y es que precisamente el estilo de los cartoons, sobre todo de Disney, hace gala de su universalidad en este videojuego. Si la puesta en escena está anclada en los locos años 20, con sus casinos y dinero gastado a montones, la puesta en acto, es decir, la jugabilidad, está anclada en los años 80 y 90, con los juegos de tipo Run and Gun o Shoot 'em Up. Los videojuegos de este estilo se basan en la rápida interacción entre el personaje y un ambiente hostil lleno de grandes peligros que el jugador debe sortear esquivando ataques y disparando constantemente a sus enemigos. Hasta aquí sin duda está todo muy claro, pero ¿qué podemos decir de esta asociación entre videojuegos clásicos y dibujos animados clásicos? Si los videojuegos y los dibujos animados están conectados, no es a través de otra cosa que del cine. Los primeros dibujos animados se acercaron al cine cuando comenzaron a imitar las técnicas cinematográficas y el uso del montaje narrativo para contar historias. Hoy en día, cuando vemos un dibujo animado, casi pareciese que hay una cámara que filma, cuando todos sabemos que no es así. Pero ¿por qué entonces los dibujos animados se empeñan en parecerse al cine, siendo que en realidad podrían aprovechar la plasticidad de su medio para crear sus propias convenciones? Bueno, sin duda es una cuestión justamente convencional. La animación utilizó al cine para llegar a las masas de manera más eficaz que a través de las revistas a las que venía acostumbrada. El hecho de animar, es decir, literalmente dar vida a los dibujos, les dio a estos un carácter mucho más explotable que en sus días de quietud analógica. Así, una vez que el dispositivo cinematográfico se pone en el camino de las animaciones, basta agregar la imagen digital y la interacción para llegar a los videojuegos. Ahora esas animaciones son digitales y son controladas por los usuarios. De alguna manera Cuphead nos recuerda que esas animaciones que controlamos en los videojuegos son herederas de esas viejas animaciones clásicas. Pero sigamos reflexionando sobre esta línea. La animación, es decir, los dibujos animados, quedan confinados a utilizar las estrategias del cine, es decir, fotografías animadas, una vez que comienzan a negociar con él. Lo mismo sucede con los videojuegos. Cuando la beta más industrial de los videojuegos se acerca al cine, no dejará de apropiarse de elementos cinematográficos, tales como, el hecho en sí mismo de que haya una historia, la caracterización de los personajes, las técnicas de montaje, los planos y contraplanos, y todas las simulaciones de movimientos de esa supuesta cámara, las estructuras de los guiones que remiten a la estructura clásica de plot points, introducción, nudo, desenlace, y en última instancia la sistematización de un determinado uso de un formato audiovisual que justamente hace posible los análisis de este tipo. El videojuego, además, toma del cine su parte más industrial, y así como una película necesita de un equipo de cientos de personas para llevarse a cabo, lo mismo va a suceder con los videojuegos más industriales. Recapitulando, podemos decir que tanto el videojuego como la animación pactaron con el mismo demonio, el cine. Si el diablo de Cuphead no dejará libres a los protagonistas hasta que no cumplan su contrato, el cine no liberará los videojuegos y las animaciones de sus convenciones hegemónicas hasta que le dejen de ser redituables. De alguna manera este videojuego une a sus dos protagonistas, los videojuegos y las animaciones, Cuphead y Magman, en su lucha contra el mismo demonio, el cine. Ahora bien, veamos qué pasa si llevamos esta teoría un poco más allá. Al comenzar la historia de los personajes, la misma nos es contada a nosotros a través de un libro. Y pensemos que el cine, en su momento, también pactó con su propio diablo, la literatura, la historia. Pensemos que el cine podría haberse dedicado a muchos otros rubros además del narrativo, y de hecho existen cine documental, cine experimental, pero por motivos que no vienen al caso, la labor de contar historias prevaleció por sobre las otras. Entonces, volviendo al videojuego.
Si al final de Cuphead elegimos pactar con el diablo, quedaremos atrapados en ese infierno y por lo tanto la animación y el videojuego quedarán atrapados en el destino de contar historias utilizando las convenciones del cine. Sin embargo, si por lo contrario elegimos pelear contra el diablo y llegamos al final bueno, de todos modos quedaremos atrapados en el mismo libro que al principio del videojuego nos contó la historia de los hermanos. Es decir, el cine ya era prisionero de su propio demonio, la narración, y para liberarse de este nuevo y más grande demonio, como bien dice el final del juego, es necesario contar otra historia. La historia del principio es como una fábula. Se cuenta como se cuentan los mitos o las leyendas populares, Once Upon a Time in a Magical Land, como un cuento de hadas. Y las primeras animaciones también se basaban en fábulas, en cuentos populares, y de hecho solían agregar, como lo hace Cuphead, el frenesí capitalista de la época, esa cuota de caricatura satírica. Al ubicar la diégesis, es decir, el mundo ficcional de los personajes, en un terreno fantástico, pero que a la vez incluye todo el tiempo la temática del entretenimiento, del casino, del espectáculo. Pensemos simplemente en que todos los enfrentamientos con los jefes son anunciados por un presentador cual pelea de box. Así lo que se termina generando es una espectacularización y también banalización de la propia fantasía. Es decir, la tierra fantástica, la tierra mágica, está igual de infectada por los vicios de nuestro tiempo que el mundo real. Ya no hay escape a la fantasía que nos salve de la cotidianeidad agobiante que sufrimos día a día. Y aparentemente, en el mundo de Cuphead, esto es culpa del diablo que controla el mundo. Si seguimos sosteniendo que ese diablo representa el cine, podemos también llegar a la siguiente conclusión. Si el cine era la tierra de los sueños a la que los espectadores podían escapar, hace ya tiempo que esos sueños se parecen mucho más a nuestra vida que a una tierra fantástica. En todo caso, para volver a vivir la magia del cine, es necesario despojarlo de estos vicios en los que cayó, los vicios industriales, los mismos que amenazan a los videojuegos y a las animaciones. Desde luego, esta es solo una interpretación posible. Cuphead tiene muchas otras figuras que podemos tomar para el análisis. Por ejemplo, los jefes, que nos obligan a generar distintos tipos de interacciones a partir de los mismos controles, como en Titan Souls o Shadow of the Colossus, o la dificultad extrañamente elevada para lo que se acostumbra a los videojuegos de esta época. En este video solamente invitamos a pensar, abriendo la puerta a futuros análisis y dejándoles nuestra interpretación de esta maravillosa obra. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor suscríbete, dale like y compartilo. Hasta la próxima.